Bien, hola a todos. Mi nombre es Aliocha García y soy el encargado de la formación y la capacitación en la web y proyecto DSA for Trading. También, para información de los estudiantes, soy trader a tiempo completo en el CL, especializado en el mercado del crudo ligero, y desde que comencé a estudiar los mercados financieros hace ya algunos años, pues entendí las grandes posibilidades que tiene el trading como profesión de lograr que alcancemos la verdadera libertad financiera. En la clase pasada, pues estuvimos viendo algunos conceptos nuevos del trading, como son las dos formas de análisis de mercado que existen para el análisis de los mercados financieros. Concretamente, la que nos interesa, el análisis técnico, que es realmente la herramienta usada por los traders modernos para predecir los futuros avances del precio. Como traders especuladores que somos, evidentemente el análisis técnico es una herramienta clave y yo diría la principal herramienta que tenemos en la actualidad para poder entender realmente la macroestructura de los mercados financieros. El análisis técnico es y será, como siempre digo, una herramienta fundamental y poderosa para entender cómo funciona la psicología de masa, debido a que esas formaciones perfectamente visibles que logramos construir con el análisis técnico evidentemente constituyen imágenes que podemos grabar en nuestras mentes, porque realmente cada una de esas formaciones chartistas se repiten en el futuro y, por supuesto, cada vez que vemos una formación chartista específica, seremos capaces de reconocer determinados patrones de mercado, como explicamos en la clase anterior, patrones de continuidad y patrones de vuelta del mercado que realmente harán de nuestro trading una profesión eficiente y rentable. En la clase pasada, esta era la última diapositiva que estuvimos analizando los diferentes tipos de velas, y aunque el mercado tiene diferentes tipos de velas para analizar el comportamiento del precio, realmente las más usadas son las velas japonesas o candlestick, velas de candelabro, y evidentemente en este curso pues nos centraremos en el estudio de este tipo de velas. Bien, en esta diapositiva tengo una vela alcista. La diapositiva está en inglés y pertenece al libro de Anna Cowling, y por supuesto lo que quiero representar en esta diapositiva es las diferentes zonas de una vela japonesa. En esta diapositiva, como pueden ver, la vela tiene una apertura, tiene un cierre, tiene un máximo de la vela que es este high, tiene una mecha o pabilo, un pabilo inferior, el low de la vela o la parte más baja de la vela, y el spread o rango del cuerpo de la vela. Esto típicamente es una vela japonesa alcista, y por supuesto la información que nos da este tipo de velas realmente es una información muy clara. Este tipo de vela representa y explica realmente de una manera muy precisa la acción del precio. Bien, en esta diapositiva tengo una comparativa entre velas de barras y velas candlestick o velas japonesas, y por supuesto la información que nos brindan ambas velas son muy parecidas. Como pueden ver, esta es una vela alcista, tiene una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo, y en este caso igual tengo una apertura, un mínimo
un máximo y el cierre de la vela, lo que realmente las velas de barra, desde el punto de vista visual, pues no son muy del agrado de los operadores modernos. Y esto puede ser debido a que dichas velas no tienen el ancho suficiente en el cuerpo de la vela para, por ejemplo, representar cruce de órdenes como sucede en el footprint o el order flow, que se representan dentro de las velas el cruce de las órdenes. Y por supuesto este tipo de velas de barras en la actualidad está casi en desuso. Lo que pasa es que cuando surgieron las teorías del análisis de volumen total, este tipo de barras eran muy usadas porque el estudio de la propia microestructura del cruce de las órdenes no era por esa época tan importante como lo es en la actualidad con el advenimiento de los algoritmos de alta velocidad. Bien, estructura de la mecha o pabilo. En esta diapositiva, como pueden ver, tengo dos velas doji. En este caso son velas doji específicas, y se dice que cuando una vela no tiene cuerpo se le denomina vela doji en japonés. Y por supuesto, como pueden ver, está representado en el lado derecho los compradores y en el lado izquierdo los vendedores. En este caso esta vela es una vela que realmente es una vela que inició a la baja pero cerró justamente donde abrió, y por supuesto tiene un pabilo wick, es mecha o pabilo, que apunta hacia el mínimo de la vela. En el lado derecho, en el caso de esta vela doji, tiene un pabilo que apunta hacia el high o máximo de la vela, y analizando a detalle ambas velas podemos ver la acción del precio representada en ambas velas doji. Bien, como vimos en la diapositiva de presentación de la clase, en esta clase número 6 vamos a ver las tres leyes de Wyckoff de los mercados financieros. Y por supuesto esta clase es sin dudas la más importante de este curso introductorio a la macroestructura de los mercados financieros. Bien, la habilidad que tengamos para interpretar y conjugar estas leyes de una manera adecuada, por supuesto, hará la diferencia entre ser trader perdedores y trader ganadores. Las leyes de Wyckoff son de tal importancia que en la actualidad, aún en la actualidad, repito, se usan con mucha eficacia para el análisis de mercado. Bien, la primera ley es la ley de oferta y demanda, y por supuesto es la más conocida por todos, pero realmente muy poca gente entiende su verdadero significado, y veremos en el curso avanzado cómo esta ley puede ser reformulada en el trading moderno para ser aplicada a la microestructura del mercado. Por supuesto, no es objetivo de este curso el análisis microestructural del mercado, pero desde ya les digo que las leyes de Wyckoff funcionan también para el estudio de la microestructura del mercado. Bien, esta ley en concreto, la primera ley, plantea que el precio de un bien o un activo es aquel para el que se igualan la oferta y la demanda. Es decir, los precios subirán si la demanda es mayor que la oferta y bajarán si la oferta es mayor que la demanda. Por supuesto, es la ley más conocida, y entender esta ley resulta de vital importancia para entender cómo funcionan los mercados financieros, pero por supuesto no es la única ley de Wyckoff importante para entender el funcionamiento del mercado, y por este motivo la vamos a mantener en cada una de las clases como una ley necesaria pero no suficiente. Bien,
Una de las claves del trading consistirá en detectar una predominancia o ausencia de compras sobre ventas o ventas sobre compra. Estos desequilibrios provocarán los cambios en el precio y ofrecerán zonas de oportunidad operativa. Nuestro trabajo será buscar aquellos indicios de acumulación y o distribución, también como los tests que los profesionales realizan para chequear que la oferta y o la demanda ya fue absorbida. Este desequilibrio será el preludio de un inminente cambio de dirección del avance del precio que, si somos habilidosos, sabremos aprovechar. Bien. Segunda ley de Wyckoff, ley causa-efecto. Bien, esta ley realmente es una ley más bien de la naturaleza y en la física clásica es una ley muy importante, y en el caso de los mercados financieros nos dice que los excesos que se desarrollan en la oferta y o la demanda no son nunca aleatorios y son el resultado de acciones claves que buscan un efecto en concreto. La armonía que debe existir entre la causa y el efecto que provoca debe de estar presente en cualquier movimiento del precio. Si esta falla, tendremos un buen indicio para un posible cambio en el carácter del mercado. Nuestra labor será, de cierta manera, determinar que una causa debe provocar un efecto y, por supuesto, si una acción en concreto no provoca el efecto esperado, pues estaremos en presencia de una anomalía de mercado. Bien, tercera ley de Wyckoff, ley del esfuerzo versus resultado. Esta ley está muy relacionada con la anterior, pero realmente se centra más en el nivel del esfuerzo realizado en el volumen para mover al precio. Esta ley nos dice que el cambio del precio se producirá por la falta de armonía entre un esfuerzo realizado en un determinado momento y el resultado esperado. O lo que es lo mismo, un esfuerzo en volumen debe producir un resultado directamente proporcional al esfuerzo realizado. Bien, nuestro trabajo será determinar qué grado de esfuerzo se realiza en ciertas zonas claves y graduar el nivel de resultado que se supone que debería haber tenido y el que finalmente tuvo. De ese trabajo de observación obtendremos interesantes oportunidades operativas. Esta ley realmente nos da señales de debilidad o de fortaleza del mercado y para mí realmente es la que más uso tiene dentro de los mercados financieros modernos. Bien, información al trader. En los últimos 30 o 40 años han surgido una rama de trader que usan las leyes de Wyckoff como visión general de los mercados financieros. Dichas leyes fueron retomadas por Tom Williams para propagar su visión del mercado, tomando como variable a estudiar el volumen de operaciones. Dicha visión del mercado es muy importante aún en la actualidad para el trader retail y su estudio es de vital importancia. Es justo señalar que aunque esa visión del mercado realmente ya es arcaica, continúa teniendo gran importancia en el proceso de aprendizaje del arte del trading moderno. Con esta afirmación no pretendemos herir sentimientos de los amantes de estas técnicas de trading que continúan siendo válidas aún en la actualidad que los HFT se han apoderado del mercado. A continuación pasamos a estudiarlas en detalle como base del futuro entendimiento de la microestructura del mercado. Bien, los participantes en el mercado dan forma al libro de las órdenes. El libro de órdenes es la herramienta de los profesionales y en su estructura
los tipos de agentes en el mercado se pueden englobar en dos categorías: los demandantes de liquidez y los proveedores de liquidez. Ambos poseen una visión diferente de cómo se mueve el mercado. Por ejemplo, los proveedores de liquidez de cierta manera son neutrales y pueden tener muy poca información para la mayoría de la gente, porque siempre están dispuestos a comprar o a vender en todo momento. Y por supuesto, proveer liquidez. Ellos esperan obtener un profit o rentabilidad con el avance del precio y en ocasiones no necesitan estar informados, y para eso usan órdenes límites de compra o de venta. Es por esa razón que a veces se duda de la información que poseen. Los demandantes de liquidez, por el contrario, al parecer por su buena información, lanzan órdenes a mercados de compra o de venta porque se presume de antemano que conocen el sentido futuro del avance de los precios. Por su forma de pensar y por supuesto esperan que el repunte de los precios sea en el sentido que ellos desean. Bien, dividiendo el mercado por zonas. Un gráfico puede ser dividido en dos zonas. La primera es la zona donde se localizan los vendedores y la misma se encuentra por encima del precio actual y es llamada zona A, oferta. Y la segunda está por debajo del precio y es llamada zona bid o zona de demanda, y es donde están los compradores. Las diapositivas que le siguen a esta contienen conceptos que no son objetivos de este curso introductorio. Conceptos como delta, delta acumulado, momentum trading, open interest, commitment of trader, gradiente delta, compras y ventas agresivas, etcétera. Y son conceptos que serán introducidos, por supuesto, en el curso avanzado, porque son de una complejidad y profundidad estructural sin precedentes. Dicho curso ha sido cuidadosamente elaborado por físicos, matemáticos, programadores y traders experimentados de nuestro equipo de trabajo con el objetivo de poder entender a profundidad la microestructura del mercado y cómo se mueve realmente el precio. Bien, esta diapositiva nos muestra un diagrama que estudiaremos a profundidad en la clase número 8, la clase de fortaleza y debilidad, pero en estos momentos solo quiero que se queden en la mente la imagen de que encima del precio tenemos la zona A, donde están ubicados los vendedores, y debajo del precio tenemos la zona bid, y es donde están ubicados los compradores. Esta imagen en concreto ya la verán, vuelvo y repito, en la clase número 8, y trataremos de explicar realmente cómo funciona la fortaleza y la debilidad en el mercado a través de este diagrama que tengo representado en esta diapositiva, pero por el momento solo es importante para el análisis de las siguientes diapositivas. Bien, en esta diapositiva, como pueden ver, tenemos el análisis de la ley esfuerzo-resultado. Como pueden ver, esta diapositiva nos muestra que en esta caída hemos necesitado 211.000 contratos. Sin embargo, con solo subir la mitad del avance del precio que avanzó esta onda bajista, pues consumimos 276.000 contratos, indicándonos muy claramente que el lado as del mercado es mucho más potente que el lado bid. Evidentemente, la dirección del mercado es a la baja. Bien, también en esta diapositiva, como pueden ver, aquí señalo dos velas, donde tengo una vela bajista de 25.000 contratos, y miren la cantidad de tick que avanza esta vela, y por supuesto después tengo dos velas de 25.000 que suman 50.000 contratos para poder mover prácticamente la misma distancia en tick que
movió esta vela el precio, y evidentemente aquí la presión global de este mercado es a la baja. Esta diapositiva es muy característica porque vemos de cierta manera que para entender realmente el mercado financiero, la tercera ley de Wyckoff es clave, y vemos en esta diapositiva que usamos velas de volumen porque es mucho más fácil contar contratos en velas de volumen que usar time frame específicos. Si nos vamos al lado derecho de la diapositiva, tenemos un gráfico de volumen 4000 contratos por vela, y vemos que estas tres velas están representadas sobre esta zona, y vemos como desde este nivel hasta este nivel necesitamos muy pocas velas de 4000 contratos, pero sin embargo para caminar la misma distancia en tick pues necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas de 4000 contratos. Por supuesto serían más de 40.000 contratos para subir esa distancia, indicándonos que el precio realmente ya está recibiendo presión bajista. De cierta manera también tenemos aquí un indicador de delta acumulado que nos muestra cómo los deltas bajistas se están acumulando. Recordar que anteriormente en esta clase hablamos que en las siguientes diapositivas que veríamos introduciríamos conceptos claves del curso avanzado como el concepto de deltas, open interest, etcétera, y en este caso estoy hablando de deltas y espero que realmente comprendan que aunque no es objetivo de este curso de análisis de la macroestructura, para el análisis de esta diapositiva es necesario introducir el concepto. Bien, los deltas realmente representan las velocidades del mercado, y en este caso nos está mostrando este indicador que las velocidades del mercado son bajistas sobre estos niveles. De cierta manera también el indicador de momentum delta también nos muestra que tiene más presión bajista que alcista. El RSI, que es un indicador aún muy usado en la actualidad, también nos muestra presión bajista. Bien, en esta diapositiva también tenemos un análisis, por ejemplo, sobre estos niveles. Tenemos que para avanzar desde este nivel hasta este nivel donde está la media móvil de 200 periodos, tenemos que de velas de 1000 contratos tenemos 32 barras de velas de 1000 contratos, y evidentemente serían 32.000 contratos para avanzar en la subida, pero para la caída solo necesitamos 12 velas de 1000 contratos. Evidentemente serían 12.000 contratos en la caída, y por supuesto, ¿cuál es la dirección del avance del precio en esta diapositiva? Evidentemente bajista. Hay menos fortaleza en la zona bid para retener el avance del precio que en la zona as. Evidentemente, sobre estos niveles ya sí comienza la absorción americana para en el futuro lanzar los precios al alza. Como pueden ver, ya sobre estos niveles se empiezan a acumular momentum delta alcista, igual que se ve que el delta acumulado empieza a lateralizarse, y evidentemente ya esto es una señal que nos puede anunciar en el futuro el reversal esperado del avance del precio. Bien, y ya para terminar esta clase vamos a pasar al análisis del concepto de validación y anomalía. Bien, para velas que tengan un amplio spread o rango debería coincidir con un volumen alto de transacciones, como es el caso de esta diapositiva. Realmente esta diapositiva representa el volumen validando la acción del precio. El movimiento alcista es genuino y no manipulado por los market makers, porque tenemos que un gran esfuerzo produce un gran resultado. Bien, en esta diapositiva también tenemos implícito el concepto de validación, porque
un esfuerzo pequeño produce también un resultado pequeño, y por supuesto el concepto de validación engloba que el volumen debe validar el avance del precio. Y esto precisamente es la consecuencia del análisis de la tercera ley de Wyckoff. Bien, el concepto de anomalía es precisamente lo contrario. Si el precio avanza mucho y realmente no se ha realizado mucho esfuerzo en el intento por mover al precio, por supuesto estamos en presencia de una anomalía. También vemos que si tenemos un gran esfuerzo y el precio aparentemente no avanza mucho en correspondencia con el gran esfuerzo, evidentemente también estamos en presencia de una anomalía de mercado. Por lo tanto, ambos conceptos, los conceptos de validación y anomalía, serán a partir de este momento extremadamente importantes en este curso introductorio a la macroestructura de los mercados financieros. Bien, les voy a dejar esta diapositiva unos instantes y recuerden que cuando no entiendan lo que están leyendo pueden parar el vídeo y volver a leer la misma para que no se queden con dudas al terminar esta clase. Bien, en esta diapositiva tenemos un análisis de un test a la demanda en un gráfico de volumen 1000 contratos por vela, y por supuesto, como pueden ver, tenemos un largo spread en el inicio de la jornada americana, tenemos un largo spread y por supuesto un momentum delta bastante pequeño. Evidentemente esto es una anomalía de mercado porque con solo 1000 contratos hemos hecho avanzar el precio muchísimo, y por supuesto esto constituye un test a la demanda realizado por los americanos en su entrada al mercado, en este caso el inicio de la sesión americana, y evidentemente el precio ha avanzado mucho para solo tener 1000 contratos por vela. Bien, en la actualidad los HFT, que tienen una presencia muy importante en el mercado, son los únicos capaces de realizar estas maniobras de mercado. Bien, en el trading moderno, con la presencia de los algoritmos de alta velocidad, una típica trampa de mercado altera el diagrama de liquidez, y los únicos traders con extrema poca latencia para rellenar de órdenes el background del movimiento del precio son los HFT. En el gráfico anterior se observa que el precio sube rápido, pero no se ve apoyo profesional de los HFT, en el sentido que el precio sube rápido y con la misma velocidad que sube, este cae en la siguiente vela. Esta maniobra, además de ser un test de demanda, poco volumen, gran spread, es al mismo tiempo un movimiento sin apoyo de los algoritmos de alta velocidad y por lo tanto constituye una anomalía de mercado. Bien, como pueden ver, el concepto de validación y anomalía es aplicable a todo tipo de estructuras, y cuando estemos en el curso avanzado, que estemos en el estudio de la microestructura del mercado, también esta tercera ley de Wyckoff será extremadamente importante para analizar los comportamientos del avance del precio. Bien, esta fue la última diapositiva de la clase que yo particularmente considero la más importante del curso hasta el momento, y por supuesto el entendimiento de las leyes de Wyckoff y de los conceptos de validación y anomalía serán de aquí en adelante conceptos muy importantes a profundizar para el entendimiento de la macroestructura del mercado. Bien, como siempre les deseo un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.